Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Call of Dragon. Yo soy Wallabit y hoy les voy a dar 14 consejos para principiantes que los van a ayudar a hacer crecer su cuenta más efectivamente en Call of Dragon. El primer tip es que suban el nivel VIP lo más rápido que puedan. Deberían usar todas sus gemas acá y llegar lo más rápido posible al menos al nivel 8. Esto va a desbloquear la segunda fila de investigación, que es vital para poder crecer más rápidamente. Además, en nivel 8 vamos a conseguir un token legendario por día del héroe que elijamos dentro de los que tenemos desbloqueados. El segundo tip es que no se maten mejorando las primeras tecnologías, porque estas las van a poder mejorar automáticamente explorando el mapa. Lo que me lleva a los dos siguientes consejos que tienen que ver con la exploración. El primero de ellos es que usen los observatorios. En cada región vamos a encontrar uno de ellos y esto lo que hace es desbloquear una parte del mapa. Cuando lo activan se va a desbloquear un círculo alrededor de él y lo mejor de todo es que cuando llegan al 90% de esa región explorada van a poder explorar el resto automáticamente, por lo cual, y este es nuestro siguiente consejo, no deberían explorar cada pequeña porción de niebla, sino que deberían intentar mandar a los exploradores a lugares donde van a explorar la mayor cantidad posible para, de esa manera, ahorrar un montón de tiempo. El quinto consejo es que entrenen tropas de recolección. Estas son las tropas de caballería en nivel 1 y son muy importantes, sobre todo al principio, que les va a llevar un buen tiempo tener las legiones suficientes para poder vaciar nodos de recursos de una. Fíjense la diferencia de carga que tienen, sobre todo si eligieron la Legión del Orden. Un caballo nivel 1 tiene una capacidad de 28. El segundo tipo de tropa con mayor capacidad de carga es la infantería T5, que tiene una capacidad de carga de 23 y que además les va a llevar mucho tiempo desbloquear. Incluso la infantería T4, que son más alcanzables, tienen una capacidad de 20 y el tiempo de entrenamiento es de 4 veces lo que tarda un caballo nivel 1. O sea, con lo que yo puedo entrenar en un día de caballos, que son 8350, tendría una capacidad de carga de 233.800 de cualquier recurso. Mientras que con lo que entreno en un día de infantería T4, tengo una capacidad de carga de 31.320. O sea, la relación de capacidad de carga por tiempo de entrenamiento de los caballos de carga contra la infantería T4 es 7 veces más efectiva. Además, si nos atacan los recolectores, los caballos se curan mucho más rápido. Es importante que tengan en cuenta que las tropas de caballería nivel 1 cuentan como tropas de recolección y no de caballería, por lo cual no se pueden combinar con otras tropas. Sexto consejo, estén en una alianza que se ajuste a su estilo de juego. Si son jugadores activos y están disfrutando de Call of Dragons, no tendrían por qué estar en una alianza que no sea activa, aunque sea una alianza que hayan creado ustedes mismos. En ese caso, lo mejor es salir de la alianza y buscarse una alianza activa y, en lo posible, una de las más fuertes del reino. No solo porque las más fuertes suelen ser las más activas, sino porque por lo general suelen ser alianzas pay to win y van a poder conseguir cofres de alianza cada vez que alguien compre un paquete, lo cual los va a ayudar más a crecer en Call of Dragons. Pero tengan en cuenta que esas alianzas son bastante competitivas y no es fácil estar a la altura. Por otro lado, si la alianza en la que están es muy exigente y les cuesta seguirles el ritmo, también pueden buscar una que sea más tranquila. La idea es encontrar una alianza que les ayude a disfrutar de Call of Dragons y no tiene sentido estresarse por un juego que se supone que estamos jugando para divertirnos y escaparnos un poco de los problemas de la vida real. Por eso, busquen una alianza que se ajuste a sus necesidades. Los siguientes 3 consejos también están relacionados entre sí. El primero de ellos es que tengan al menos una granja, esto es, una cuenta secundaria que van a utilizar para pasarse recursos a la cuenta principal. En Call of Dragons vamos a necesitar muchísimos recursos para mejorar nuestra cuenta y tener otra cuenta que nos ayude nos va a servir mucho. Tengan en cuenta que el maná solo se puede conseguir directamente en la cuenta y no se puede ni transferir ni saquear. El problema es que Call of Dragons solo nos permite tener una cuenta por reino, así que para crear otra cuenta van a tener que hacerlo con otro mail. Cuando ya tengan las T5, los recursos no van a ser tan importantes, pero lo bueno es que pueden usar esa granja para farmear méritos, lo que nos lleva al siguiente consejo. En Call of Dragons, cuando herimos severamente las tropas de otro jugador, conseguimos méritos. Estos méritos se pueden usar para comprar en la tienda. Pueden ver que hay una parte que se reinicia todos los días y la otra que se reinicia semanalmente. En lo posible, deberían intentar comprar todos los ítems útiles todos los días. Mi consejo es que intenten farmear méritos siempre que puedan. Si no hay guerra,
Pueden hacerlo con alguien de otra alianza o con alguien de su misma alianza, pero que tiene que salir de la alianza y entrar a otra. Esto es muy importante porque los méritos solo se consiguen estando dentro de una alianza. Si tienen la curación gratis mejorada, no importa cuánto peleen, tarde o temprano van a recuperar las legiones sin haber gastado nada. El siguiente consejo es que siempre que puedan, compren estos suministros médicos en la tienda de méritos. Estos sirven para acelerar la curación de las tropas y la única forma de conseguirlos por el momento es comprándolos en la tienda de méritos. Así que cómprenlos y guárdenlos porque les van a ser muy útiles en caso de que haya guerra, pero tengan en cuenta que al final de la temporada se destruyen. Si quieren más curación gratis, lo primero que tienen que hacer es subir de nivel los hospitales. Después, lo que más curación diaria les va a dar son las políticas. Estas son exclusivas de cada temporada y las subimos con el prestigio, que se consigue en el Sendero del Dragón. Lo primero que deberían subir acá es la capacidad de las legiones. Lo segundo, la curación gratuita, y en el medio pueden ir intercalando experiencia de héroes y artefactos. Para avanzar en su cuenta, sobre todo en las políticas, y poder mejorar más a sus héroes, es vital que avancen en el Sendero del Dragón lo más rápido posible. Mi consejo es que siempre que sientan que hacen un avance de poder, prueben a ver si pueden conseguir más estrellas. Por cada estrella que hayan completado, van a recibir experiencia, cristal de dragones y prestigio por hora. Así que no solo es importante que avancen de nivel, sino que traten de tener a todos en 3 estrellas en cuanto puedan. Consejo número 12. Cuando van a acelerar un edificio o una construcción, siempre esperen a tener todas las ayudas. Cada ayuda nos reduce el progreso de nuestra investigación o construcción en un 1% con un mínimo de 1 minuto. O sea, si lo que estamos mejorando tarda menos de 100 minutos, cada ayuda lo va a adelantar en 1 minuto, haciendo que algunas mejoras sean instantáneas. Para tener más ayudas, es importante que siempre mejoren el centro de la alianza en cuanto sea posible. Mi 13º consejo es que siempre aprovechen las llaves oscuras. Estas las conseguimos acá, matando criaturas o patrullas oscuras de nivel 5 o superior. Podemos conseguir 2 por día y solo podemos acumular 5, así que es importante que las usen para no perder las que puedan cobrar diariamente. ¿Cómo usarlas? Tienen que buscar estos cofres oscuros, derrotar a los guardias y una vez derrotados los cofres quedan disponibles durante 2 horas. Los guardias no nos cuestan puntos de comando y pueden ser atacados entre todos los jugadores que quieran. Una vez liberado el cofre, lo puede abrir cualquiera de la alianza, así que no se olviden de compartirlo en el chat para que otros jugadores puedan aprovecharlos también. Por último, siempre tener en cuenta la tienda de reciclaje. Acá podemos reciclar algunos ítems que no usemos a cambio de monedas que vamos a poder usar para comprar otras cosas más útiles. Tenemos 3 categorías. La primera es héroes, la segunda artefactos y la tercera objetos premium. Mi consejo es que no mejoren ni héroes ni artefactos que no saben si van a usar. Todo eso lo pueden reciclar y usar para comprar llaves con las que pueden conseguir otras cosas que sí les van a ser útiles. Esto se resetea semanalmente el lunes a las 00 UTC, así que no se olviden de reciclar antes de que se termine. Y hablando de tiendas que se resetean semanalmente, lo otro que deberían comprar siempre es todo lo que se consigue en la tienda VIP por recursos. Y con eso ya terminamos los 14 consejos, que al final fueron 15, sobre cosas que los pueden ayudar a muchísimo mejorar su cuenta de Call of Dragons. Si tienen algún otro consejo, algo que agregar o alguna duda, todo comentario es bienvenido. Si les gustó este video de Call of Dragons, no duden en suscribirse, dejar un like y algún comentario para ayudar a que el algoritmo haga que este video le llegue a más gente. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado, muchísimas gracias y hasta la próxima.